4. ¿Qué es solidaridad con la metafísica en el momento de su derrumbe? Notas sobre teoría crítica y teoría hiperbólica. Nous vivons sous le règne de L. Hyperbole. F. Bruno. Redención informal. Como aprendimos por Adorno, hay también un envejecer de la filosofía reciente. Sus obras más significativas pasan, después de la muerte de los autores, por un estado intermedio en el que no son ni actuales ni canónicas, sino que sufren una desintegración fantasmal. Los motivos que una vez se unieron bajo un nombre propio, se desprenden de su portador, se descombinan y pasan a un estadio en que se asemejan al compost. Las radicalizaciones arbitrarias de temas particulares son aquí tan típicas como las recombinaciones de los elementos disgregados con los acentos cambiados. Otros motivos se hunden en un pasado irrecuperable. Solo en la descomposición, tal parece, sale a la luz la verdad sobre la construcción de una síntesis filosófica. Este análisis por desintegración acontece también cuando un texto filosófico, como el adorniano, trata de escapar a este destino mediante confesiones antisistemáticas. La descomposición no espera solo a los sistemas en sentido propio, sino también al pensamiento informal que refleja su plasticidad presentándose no como sistemas sino como escriture. Sistemas y escritures son esfuerzos sintéticos por dilucidar una complejidad actual. Más para la síntesis simbólicas vale lo que para las conciencias en general, no se debe caer dos veces en la misma confusión. Los tratamientos del caos por los predecesores son, para toda conciencia posterior, tendencialmente potenciaciones de lo confuso hallado, y mi nuevo tratamiento debe responder a cada resultado anterior como si fuese parte del problema y no de la solución. En la historia de las ideas, a quien llega más tarde le irrita la creciente falta de claridad. Esto tiene consecuencias para la posibilidad de ser discípulo. Sin duda puedo como adepto a una escuela ponerme durante un tiempo bajo el amparo de un pensamiento magistral y hallar orden en los que pensaron antes que yo, pero cuando el discipulado termina, el intelecto aislado difícilmente se libra de confrontarse con el caos acrecentado por el sistema del maestro. Con todo, un yo lo bastante inquieto nunca permanece demasiado tiempo en un sistema que le proporciona refugio. En sus propias situaciones reconoce que los sistemas y los textos solo son posibles como hogares que son de otros. Solo esos otros pueden residir en sus intentos de tranquilizarse a sí mismos, mientras que mi inquietud me condena a la imposibilidad de tener un sistema. Esta inquietud crece conforme avanza la historia de las ideas, mientras que la cuota de los que se instalan en el corazón de la inquietud desciende. La de espíritu libre es solo otra denominación para la afirmación de esta inquietud que me hace despreciar mis propias necesidades de identidad. Debemos partir de que no puede haber dos intelectos filosóficos, dos inquietudes que estén en el mismo punto generador de una sistematización o de una invención intelectual. En esto reside una explicación formal de que en tiempos recientes incluso grandes esfuerzos sintéticos están condenados a la desintegración ya a medio plazo. En la conciencia del creador de un sistema podrá relacionarse de un modo concluyente lo que para el discípulo, y aún más para el receptor libre, solo son sintagmas más o menos sueltos. Con razón observó Nietzsche que la función más importante de un sistema filosófico consiste en convencer a su propio autor. Se puede probar el acierto de esta observación preguntando a los autores considerados cuándo y con qué frecuencia repiten sus principios fundamentales. Lo que se presenta como sistema siempre es también una autohipnosis. Las comunidades de plausibilidad se disuelven irremisiblemente en la deriva hacia el cambio de mentalidad, aunque el protector clima académico postergue artificialmente su fecha de caducidad. Solo aquellas síntesis que dan lugar a una multitud de desviaciones y descomposiciones son culturalmente influyentes.
Así fue después de Hegel, así después de Husserl y así sucede también, de manera ostensible. Después de Heidegger, cuyas arquitecturas a tantas erosiones han desafiado como partes de un sistema doctrinal de máxima altitud. ¿Qué ocurre en este respecto con la obra de Adorno y el legado de la vieja escuela de Frankfurt? De entrada hay que esperar que aquí las cosas sigan otro curso. La disolución de la síntesis de Adorno no se produce por la contradicción de los epígonos, sino por una especie de pérdida de fuelle histórica. Son las circunstancias intelectuales otras las que restan a esta obra cada vez más plausibilidad. Si el Hegel o Nietzscheanismo de Adorno era, ya en su propia época, una construcción caprichosa y muy inverosímil, un cuarto de siglo después de su muerte parece de todo punto irrepetible. Esto nada quita a la obra de su brillantez, pero la idea de que, partiendo de semejante impulso, pudiera crear una escuela sostenible, se muestra cada vez más claramente como un espejismo. Entre los componentes de la antaño tan sugestiva síntesis de estética radical, mesianismo y sociología, el motivo teológico tuvo un significado especial, si bien no fácilmente definible. Lo que en la forma integral de los textos adornianos era un tono acompañante, apenas más que una sorda implicación y una incomodidad controlada, en el arreglo póstumo de dichos textos llegó a constituir un tema por sí solo, aparte y como desnudo. Resulte o no escandaloso, ahora se debe decir que la primera teoría crítica siempre fue también una criptoteología, una suerte de escala o ilustración judía. Combinada de manera tan efectiva como discreta con las formas de crítica y de protesta de los jóvenes hegelianos. La aplicación de esta idea hace que la escritura original se quiebre y la polifonía se descomponga en sus voces individuales. La forma de escribir de Adorno, que aparentaba evitar la referencia a ideas fundamentales del mismo modo que la música moderna hacía con respecto a la tonalidad, se descompone entonces en distintos complejos, e inopinadamente nos vemos confrontados una problemática cuyo verdadero sitio parece estar antes en la filosofía de la religión que en la sociología. Esto demuestra que en el origen de la primera teoría crítica hubo un salto del mesianismo a la epistemología. Era un estadio en las relaciones entre Jerusalén y Atenas en el que se escenificaba la penetración de la idea de la salvación en el problema del conocimiento. Bajo el término crítica, el impulso mesiánico, que ya en el marxismo era una fuerza motriz latente, se propuso imponerse en la idea de la ciencia toto genere, tanto de la sociedad como de la naturaleza. Admitimos que Adorno habría considerado una monstruosidad que terceros hablaran abiertamente del contenido teológico secreto de su pensamiento. Sin duda le habría parecido una indiscreción que alguien revelara cada uno de sus teologumena ocultos y los tematizara fuera de contexto. Y en su antisistema, tal indiscreción habría sido al mismo tiempo un delito contra él. Pensamiento, así lo habría visto él sobre todo, que como teórico del arte y escritor filosófico no reconocía la separación entre estilo y verdad. No había intentado demostrar con cada línea de su obra que no solo hay arte bello, sino también ciencia bella, haciendo oídos sordos a la recomendación disuasoria de Kant y siguiendo el ejemplo de Nietzsche. Solo en momentos excepcionales ahogaba en su bella ciencia melancólica el horror al discurso teológico explícito, particularmente cuando había construido el espacio sonoro en el que podía escribir en una especie de rollo en prosa, 151, mesiánica. Esas formulaciones se dirigen a los oídos de un público que sintoniza con la estética de la formulación expuesta. El pasaje clásico se encuentra al comienzo del aforismo 153 de Mínima Moralia, cuyo título cuasi escatológico, para terminar, delata su programa. El único
modo que aún le queda a la filosofía de responsabilizarse a la vista de la desesperación es intentar ver las cosas tal como aparecen desde la perspectiva de la redención. El conocimiento no tiene otra luz iluminadora del mundo que la que arroja la idea de la redención, todo lo demás se reduce a mera técnica. Es preciso fijar perspectivas en las que el mundo aparezca trastrocado, enajenado, mostrando sus grietas y desgarros, menesteroso y deforme en el grado en que aparece bajo la luz mesiánica. Por mucho que estas frases, con su orgullosa ausencia de deducciones, nos dejen sin habla, no son en toda relectura igual de poderosas. Llega un momento en que el patos del desamparo ha agotado su efecto. Y entonces se lee el pasaje sin comillas ni paréntesis virtuales, mas también sin reticencias psicoanalíticas y, sobre todo, sin intención de desenmascarar nada. Un continuado rumor criptomesiánico resulta desde ese momento más molesto que un lenguaje que se toma la libertad y se permite la debilidad de hablar del inconveniente de un anhelo de redención si el motivo como tal parezca deplorable o excesivo, ya no puede borrarse. Apenas la primera teoría crítica libera en su descomposición un producto teológico hasta entonces combinado con la ciencia social y la estética, se ofrece a los interesados la oportunidad de dar cuenta de los componentes necesarios y suficientes de las teorías críticas. Hay motivos para sospechar que solo un motivo teológico, o un equivalente suyo, puede hacer a una teoría crítica en el sentido de la vieja escuela de Frankfurt, y si esto es así, no es tarea estéril hacer tales condiciones lo más explícitas posible. Hay que convencerse de que lo mesiánico hace su entrada en la ciencia social bajo el nombre falsamente modesto de crítica. Si se intenta definir los rasgos de teoría positiva o tradicional tal como se le presentaban al pensador más importante de la escuela de Frankfurt, salta a la vista del observador la afinidad entre las ideas básicas sobre la ciencia por un lado, y la crítica de la metafísica por otro, de Adorno y de Heidegger. De hecho, también Adorno conformó a su manera una teoría del armazón, Gestel, que en él se llama lo existente, según la cual entre un sujeto que todo lo calcula, egoístamente endurecido, y un mundo de objetos hecho a su medida, se generan fijaciones y deformaciones recíprocas. En el Gestel de Adorno, las teorías tradicionales, aliadas con los métodos de producción en serie del capital máximamente desarrollado y las coerciones para imitar a la industria cultural, disponen ya las cosas de tal manera que puedan ser tomadas como objetos de conocimiento y se presten a una identificación dominante. La subordinación del individuo a la fijación niveladora de sistemas rígidamente instaurados sería una característica permanente de la teoría positiva, cuyo modelo es la economía financiera, que con sus medios de pago invariables representa en el lenguaje nivelador del valor económico el universo de las cosas hechas para ser vendidas. Pero el precio expresa la verdadera naturaleza del objeto, su sentido propio, su valor de uso, tampoco como el concepto lo no idéntico del individuo, su singularidad. Contra esto, la teoría que se presenta como crítica pretende invalidar las identificaciones existentes y rescatar a las cosas singulares de las garras de la razón. Registradora, 152. Ya en este rasgo manifiesta tal teoría su aspecto teológico, ella está para salvar a individuos, sean personas, cosas naturales o artefactos, de la fijación y la clasificación en ordenaciones lógicas forzosas. Ella figura como una empresa, micrológica, por cuanto tiene menos que ver con una visión general de lo múltiple en su conjunto que con la liberación de lo particular y pequeño de la subsunción forzosa. Este pensamiento es solidario con la metafísica en el momento de su derrumbe. Adorno declara en la frase final de su dialéctica
negativa que teoría crítica es un nombre codificador del trabajo de redención del individuo de la prisión de los sistemas abstractos de representación y puesta a disposición. Por eso, el discurso del teórico que llama a las cosas por su verdadero nombre o las invoca por su verdadera anonimidad tiene una apenas disimulada misión redentora. Con esta pretensión avanza la crítica en el mundo deformado como el sádico en la vida oscura. En ese discurso, y solo en él, brilla, según pretende el autor, la estrella de la redención. Los más mínimos rasgos intramundanos tendrían relevancia para lo absoluto, pues la mirada micrológica rompe el caparazón de lo aislado y desvalido y revienta su identidad. 153. La inteligencia mesiánica se dirige allí donde las cosas y los hombres más desamparados se hallan, en el mercado. Ella formula su protesta allí donde las ciencias parecen más seguras de sí, en su núcleo positivista conjurado con el poder de lo fáctico. Pero su obra liberadora solo puede apreciarse en la medida en que, y entonces solo de manera indirecta, el crítico se ha desprendido de la voluntad de poder. Solo como no amo o como amigo de las cosas está en condiciones de quebrar el caparazón, de romper el hechizo de la identidad y dirigirse sin restricciones al individuo perdido y deformado. Su inteligencia tiene que haber conservado tanto la atención a lo singular e insustituible como la fe en que también lo estropeado, endurecido y deformado nunca podrá separarse completamente de una razón potencialmente bien constituida. En su noble sentimentalidad, el teórico crítico está convencido de que todos los seres son a su manera capaces de felicidad, quizá dignos incluso de ella, aunque generalmente, y a menudo para siempre, empiecen a buscar su salvación por caminos fatales. Esta fe es la justicia del justo. La soteriología lógica de Adorno quiere más que la salvación tradicional de los fenómenos. Va más allá de la llamada de Husserl a las cosas mismas. Hace ver que está dispuesta a ir al mismo infierno con tal de guiar hacia la luz a lo individual inefable. La micrología es el lema para la labor de un intelecto que no agota su libre movilidad y capacidad sensitiva en el disfrute de sí, sino que intenta seguir a los seres deformados en su complejidad infeliz hasta el punto en el que, en lo corrupto mismo, aparece la posibilidad de la incorrupción. Si esto fuese todo lo que cabe hallar respecto a los rasgos soteriológicos de la primera teoría crítica, los adversarios de este pensamiento lo tendrían fácil. Podrían despacharlo con el diagnóstico de racionalización de un fantasma mesiánico tal como floreció entre los intelectuales alemanes judíos de principios del siglo XX en formas intelectual y biográficamente, reproducidas con múltiples variantes, principalmente en aquellos autores en los que no fueron extrañas las interpretaciones paraclíticas y escatológicas de su misión personal. Pero, en este punto, Adorno también se lo pone a sus críticos más difícil de lo que ellos presumen. En verdad su discurso opera enteramente, incluso en los pasajes en los que se arriesga a emplear tonos mesiánicos, en el nivel de la segunda soteriología inaugurada por el ateísmo de los jóvenes hegelianos y por la filosofía de la cultura de Nietzsche. A diferencia de la primera doctrina de la redención, que parte de una asimetría metafísica objetiva entre el Redentor y los redimidos, la segunda, decididamente moderna y psicológicamente preparada, hace la relación de la redención autorreferente. La redención deja de ser misión de un redentor y la lleva al orden del día, junto con la emancipación, para los interesados en la redención, de todas las situaciones en las que no sería suficiente menos que una salvación por un auxiliador trascendente. En esta segunda soteriología tienen su sitio los rasgos mesiánicos de la obra de Adorno. Como esta soteriología es autorreflexiva, es propio de la seriedad de su discurso de redención el que esta tenga que significar una redención al sob,
el que aquel tenga que sentarla como si fuese posible. 154. Prisión del mundo y monstruos blandos. Del texto de la primera teoría crítica sobresale una escena originaria que se asemeja en aspectos importantes al mito gnóstico, la situación del individuo en las sociedades históricas de clases, sean antiguas o modernas, democrático-burguesas o totalitarias. Se parece a la de una alma extramundana que se ha precipitado en la cárcel del mundo y allí vive tan fuera de sí, que no sabe decir quién y cómo es en realidad. Lo único cierto para ella es que el lugar en que se encuentra le resulta radicalmente extraño. Esta certeza es tan fuerte como la evidencia de que, en su exilio en el mundo, el alma se siente condenada a anhelar algo, que sería distinto. Pero mientras que la gnosis de la antigüedad tardía creía poder interpretar la caída en la infelicidad a través de una gran narración que respondía a la pregunta, ¿quiénes éramos, qué fuimos, a dónde fuimos arrojados, hacia dónde vamos, de qué nos hemos liberado, qué es nacimiento y qué renacimiento? 155, así como desarrollar ascéticas del retorno a la euforia, la moderna paragnosis se contentaba con confirmar constantemente la lobreguez del escenario del mundo, en el que los aspectos de la felicidad perdida y esperada solo pueden pintarse en negro. Ella pinta un cuadro de grandiosa austeridad, gris como después del ocaso y del fin del mundo. 156, dominada por los arcontes modernos, los malignos administradores del mundo sin vida, la abstracción del intercambio, el despotismo, la frialdad burguesa. La ontología crítica de Adorno describe la superficie del mundo como una trampa total. Durante largos trechos se lee su texto como una instrucción para interpretar el ser en el mundo como una absurda prisión preventiva. En su pensamiento parece haber una compulsión a repetir para las situaciones sociales e históricas más diversas el esquema dramático de la prisión y el sueño de evasión reformulado de manera estereotipada. La escena originaria es tan poderosa que penetra hasta en las últimas abstracciones y tiñe el uso de las categorías lógicas. La identidad es monótonamente asociada a cautividad, la diferencia, a liberación, el ser, a desconsuelo, el no ser, a esperanza, la inmanencia, a ceguera, y la trascendencia a visión clara. Todo lo que forma un sistema, sea social o lógico, despierta la fobia a lo malignamente cerrado, solo las grietas y los puntos débiles de la fortaleza total, a la que, no obstante, se califica de compacta, permiten vislumbrar un fuera inaccesible, del mismo modo que para los gnósticos alejandrinos las estrellas que desconcertantes titilan sobre el nítrico desierto eran minúsculos orificios en la bóveda de la prisión cósmica, a través de los cuales la luz del mundo superior entraba en la noche egipcia. En el concepto de totalidad tiene el olor de los campos de concentración, mientras que la individualidad aparece envuelta en un aura salvífica. Lógicamente, lo real se encuentra como bajo un hechizo maligno, mientras que lo posible se sustrae a él como una promesa que es demasiado bella para ser mantenida. Si el todo es lo no verdadero, la verdad solo puede brillar en lo individual, que de algún modo escapó a la uniformización. De grado se declararía este pensamiento partidario de una ontología pluralista si no existiera aquel uno malo que todo lo encuadra en la conexión forzosa del falso todo. Con este aparato elabora incansable el pensador el horizonte de los fenómenos. Todos los operadores lógicos del discurso de Adorno funcionan como actores en la escena invariable. El texto dramático prevé que la subjetividad infeliz tiene que intentar en todo momento liberarse de la prisión del mundo, pero que, malignamente, toda evasión aparentemente lograda no es más que un cambio de escena. Cuando ocasionalmente nos encontramos con la tesis, o el cumplido, de que Adorno fue, a despecho de sus declaraciones antisistemáticas, en el fondo un pensador muy sistemático,
Esta observación tiene su fundamento real en la presencia de aquel mecanismo discursivo aún en la más fugaz de sus declaraciones. Un mecanismo que el autor ajustó de forma tan redundante que era imposible distinguir su convicción de su autohipnosis. Una legión de imitadores supo apreciar estas facilidades. No hace falta decir que este pensamiento no tuvo que esperar la caída de la metafísica para solidarizarse con ella. Hasta en la última fibra se reconoce su marca metafísica, aunque con signo negativo y de conformidad con la época, alejada de la tradición idealista. En vez de la honra oficiosa del ser hay en él una reserva universal contra lo que llama lo existente, y en vez de la alianza tradicional de holismo y optimismo, una rebelde, al tiempo que conforme a la época, unión de individualismo y escepticismo. Crítica es la teoría ante todo por su compromiso antipositivista, antipragmatista y, por ende, hasta cierto punto antiamericano. Lo es en el sentido más estricto de la palabra cuando fundamentalmente antepone lo irrealizado a lo realizado. Este rasgo lo tiene en común la teología dialéctica de Karl Barth. Pero lo comparte aún más con ciertos sistemas gnósticos en los que una creación realizada nunca compromete al Dios Redentor. Más para decir algo razonable sobre el estatus tipológico de la primera teoría crítica, hay que averiguar si los sistemas gnósticos, a los que el proyecto de Adorno es formalmente afín, pueden caracterizarse suficientemente con el predicado metafísico. Aquí se ofrece la oportunidad de señalar una diferencia fundamental y raras veces observada entre doctrinas gnósticas de la liberación y exégesis metafísicas del ser. En su contenido dramatúrgico y cognitivo, las gnosis de la antigüedad tardía del tipo marcionita y valentiniano no son precisamente teorías que presupongan la fusión típicamente metafísica del individuo con el todo consumado. Más bien determinan el mundo como obra fracasada de un torpe demiurgo, ya. Ellas no tienen duda de que el todo es lo no verdadero. En ellas están presentes las características de una filosofía primera del acontecer que delinea el drama del caer en el mundo y el ser liberado del mundo. Las gnosis no son, pues, estructuralmente reducibles al esquema de la filosofía primera. Su motivo capital no es el venerable cantes fermes del ser que se sostuvo en la historia del pensamiento occidental, desde Parménides hasta Hegel. Las gnosis son dramaturgias primeras que sin cesar interpretan un único acontecimiento fundamental, el atravesar el mundo de las almas supra y extramundanamente concebidas y sus destinos según la medida de su correspondiente errar en él. No es raro que en esa interpretación aparezcan formas alegóricas desbordantes que, si en lo esencial tienen una función terapéutica, en ocasiones también reclamen un estatus de apariencia teórica. La posición gnóstica del ser en el mundo no viene primariamente motivado, como quiere él. Malentendido del siglo XX, motivado por él. Existencialismo, por una sensación de extrañeza y de náusea frente al ser. Lo que la gnosis original, sea judía disidente, sea en el sentido marcionita o alejandrino de su concepto, como tal nos muestra, es una euforia distanciadora de todo, cuyo carácter excepcional coloca al sujeto fuera de la gravedad terrena. La gnosis primaria asume la turbia continuidad cósmica, que a todas luces es insuficiente para explicar el éxtasis de las almas. Según atestiguan las fuentes de la antigüedad tardía, no se llega a ser un gnóstico mediante la hostilidad al mundo y la reacción mitológica. Esto solo testimoniaría, hablando desde la inmanencia, el cautiverio del psíquico en una vida afectiva arruinada por el mundo. La vocación del gnóstico brota más bien de experiencias inconmensurables de felicidad, en contraste con las cuales la mayoría de las situaciones profanas parecen irreales, insípidas e inadmisiblemente groseras. 157. Si el individuo que ha alcanzado un estado excepcional no sirve para ningún servicio en la tierra, no es porque se haya entregado a una grandiosa negación, sino porque ha descubierto la incomunicabilidad de su elevado sentimiento.
La frecuencia pneumática puede ser contagiosa, susceptible de sintonización ciertamente no. A lo sumo es comunicable dentro de una pequeña orden de individuos de idéntica capacidad estática. Y si se alcanza mediante la experiencia estética, el encantamiento erótico, las técnicas subjetivas, meditación o los sucedáneos químicos de la gracia, como llamó Aldous Huxley a las drogas psicodélicas, siempre deja al sujeto estático en la perplejidad de que su estado excepcional no puede continuar. Al contrario, tiene que ver cómo su vivencia cesa y él retorna a la cotidianidad, devuelto a un mundo fáctico sin alma que a los que lo sufren les parece un desesperante exilio. Nada se puede hacer con esa inmensa felicidad, solo admitirla como un fondo del mundo en contraste con él. Casi todas las figuras de la vida empírica parecen malogradas. En adelante solo será una cuestión de estilo metafísico y convención histórica el que la antítesis entre el estado transfigurado y el trivial se codifique en expresiones ontológicas, religiosas, psicológicas o estéticas. Si tenemos en cuenta estos resultados para hacer una comparación con los de la primera teoría crítica, se nos hace espontáneamente manifiesto hasta qué punto viene esta marcada por el dualismo entre el modo eufórico y el disfórico. Sin embargo, una de sus particularidades es que solo se debe hablar del último, mientras que el primero constituye un secreto que hay que guardar celosamente. Otro aspecto que distingue a la teoría crítica de sus equivalentes de la antigüedad tardía es su inserción en la situación moderna del mundo y en una concepción del ser que ya no necesita ni tolera la oposición de mundo y supramundo. Sí, según Adorno, el mundo no es todo lo que es el caso, es por una razón ontológica, porque en su concepto de mundo también entran sus posibilidades no realizadas. Es el mundo mismo, y solo él, el lugar de las euforias, en las que, si fuese posible, se operaría la transfiguración completa de todas las cosas, su iluminación bajo la luz de la justicia. La crítica es ya un destello de esa luz, y, por ende, un proyecto salvífico. Ella es como tal la realización de lo distinto. El teórico crítico no es simplemente un anunciador oculto del Mesías, sino este mismo, envuelto en el más riguroso incógnito y venido al mundo con la misión de medir sus posibilidades mejores. Como no puede atreverse a manifestar que él es la memoria privilegiada de la felicidad y, por tanto, la verdad encarnada, el Mesías crítico debe elegir, como antaño el portador del mensaje gnóstico, la forma de comunicación indirecta y auxiliar al mundo en su experiencia de ser la no verdad encarnada. Esto lo hace confrontándolo con su condición insoportable, sin considerar las necesidades de reconciliación y compromiso en la vida cotidiana. La salvación viene de la exageración. Aquí hay que buscar el razón de que la teoría crítica tuviera que rematar en una teoría estética, más exactamente en una teoría de la evasión. Según la convicción de Adorno, son sobre todo las obras de arte avanzadas aquellas en las que el mundo deformado conoce la verdad sobre sí mismo, y esto en dos formas, como reflejo de su deformación y como revelación cifrada de su poder mejorar desaprovechado. La estética de lo feo, establecida desde el siglo XIX, se alza a estética de lo inexorable. Las obras más severas tienen encomendada la misión de efectuar en el mundo el juicio final adelantado. Esto dice porque una teoría estética que se propone ser crítica no puede pasar de ser una gnosis al sobe. Su asunto no es una redención del mundo, y menos aún un ascender a lugares extracósmicos, sino distinguir un mundo del mundo en el mundo. Esta operación, la de ir más allá de lo real, que, sin embargo, no termina
en un más allá idealista, constituye el germen de la crítica, que no discute que los objetos y los sujetos sean ya en su actual ser así tal como aparecerían bajo la luz última. Con razón ha explicado Jacob Taubes este ascender del mundo, dentro de sí mismo, a otro posible proponiendo una analogía con la poética del surrealismo, resumida en una frase de Louis Aragon, «Seule signification du mot au-delà, tu es dans la poésie». La poesía es el único más allá, no porque tense el arco entre el más acá y el más allá, entre el arriba y el abajo. Es el más allá mismo. La palabra no anuncia, sino que es ella misma la trascendencia. 158. Así, las obras de arte, sobre todo las que Adorno califica de grandes, son materialiter y mentaliter de este mundo, y sin embargo enclaves a la par de lo distinto que contrasta con él como un antimundo. Lo distinto es lo que es en el mundo como si no fuera de él. Con estas premisas, la primera teoría crítica tenía que describir la realidad social como tal, no solo su reflejo. En la cultura de masas, ¿cuál una mala obra de arte, cuyo fracaso se extiende a los últimos estratos del ser, a la vida deformada? Por eso, la crítica del arte solo es posible como crítica del mundo, y la crítica del mundo como crítica del arte. En ella, las cuestiones del gusto conducen a decisiones respecto al todo. Lo imperdonable de las obras malas se hace comprensible sobre este fondo, como falsificaciones que son de la redención, contribuyen a la perpetuación de las situaciones infernales. Los colaboradores todos, resueltos o resignados, en la mala obra que es la realidad modelada por el capitalismo avanzado o por el socialismo de Estado, tenían en consecuencia que ser vistos, para emplear la terminología gnóstica, como sárquicos y psíquicos. Era preciso desenmascararlos como agentes del mundo que engañan a sus clientes para apartarlos de lo mejor de ellos, de sus manifestaciones de desacuerdo. De ahí que la teoría crítica encomendase a la psicología social la tarea de investigar las estructuras psíquicas de los hombres como excrescencias interiores del infame todo. El análisis de las constituciones históricamente condicionadas del sujeto da a la penetración de la mirada pneumática en la oscuridad humana una apariencia cienciforme. El antihumanismo de Adorno se funda en la idea, o quizás solo en la afirmación, de que los hombres tal como el status quo los acuña nunca pueden encarnar el potencial utópico que trasciende lo dado. Ellos son a sus ojos nuevamente la fatalidad universal cuajada en sujetos. Hasta sus deseos más íntimos son atrapados por la gran máquina, hasta sus sueños de príncipe de este mundo están prefabricados, e incluso sus rebeliones se reacoplan al dañino todo. Como, según las conocidas palabras de Grab, 159, solo la desesperación puede aún salvarnos, la teoría mesiánica impone a sus adeptos la tarea de impedir las pequeñas evasiones. Horkheimer decretó formalmente en un artículo en el que exponía su programa la prohibición de todo, tratado de paz con un mundo inhumano, 160. Todo individuo herido debe al todo la contribución de su inconciliabilidad al vuelco total imaginario. De aquí la afectada tesis de Adorno de que no es posible la vida justa en la vida falsa, una frase que hizo fortuna sobre todo porque, gracias a la costumbre de citar prescindiendo del contexto, se erigió en emblema del negativismo de la primera teoría crítica, 161. Ella evidentemente representa la posición excepcional del que la dice, la única que proporciona el criterio para la distinción entre lo falso y lo justo. Quien habla de estados de ofuscación universales tiene que hallarse en una atalaya en la que no caben las ofuscaciones y desde la cual puede observar la maligna totalidad. La tesis de que el pensar dialéctico obtiene, de la inmanencia, la energía para la evasión, 162, es una afirmación encubridora. En realidad, el observador pneumático no quiere ser visto para no tener que dar razón de la
naturaleza de su singularidad inafectada. Para apartarse de sí mismo califica a las coacciones de absolutas. Como el crítico jamás debe reconocer que él es un elegido y puede ver y decir una verdad que al no elegido, al tosco, al deformado y adaptado se le oculta, tiene que intentar deducir la pretensión de superioridad de sus juicios de una adecuación particularmente profunda de estos a las cosas mismas y su movimiento interno. A la vista de tan alta pretensión, sorprende el desatino de los autores de la primera teoría crítica. Cuando, para la totalidad de las relaciones del llamado capitalismo avanzado, eligieron, como el más verdadero de todos los conceptos posibles, la expresión das Bestehende, lo existente. Y lo hicieron en crasa contradicción con determinadas concepciones de la tradición marxista, que desde el Manifiesto Comunista sabe que, por efecto de la revolución permanente del capital, todo lo establecido e institucionalizado se volatiliza. Con su discurso acusador y resignado de lo existente, se opusieron a las evidencias de su época, en la que el impulso a la movilización y desustancialización de todas las relaciones había alcanzado un grado de notoriedad históricamente nuevo. Es imposible que a los autores de la dialéctica de la Ilustración se les escapara la tendencia epocal a la medialización, la virtualización y la flexibilización de las condiciones en un mundo movido por el dinero. Es evidente que, con una expresión como la de lo existente, Horkheimer y Adorno no hablaban como sociólogos ni como hombres de su tiempo. Bajo la apariencia de crítica social adoptaban usos ya desaparecidos de la metafísica negativa como crítica del mundo. Ellos seguían las reglas de la gramática gnóstica, según la cual es el alma agitada la que se precipita en la rígida cárcel del mundo y se pierde en la inmanencia, escena original de lo que más tarde se denominará alienación. 163. Lo que para el ontólogo es lo ente, es para el paragnóstico lo existente. El último Horkheimer fue sin duda más claramente consciente del carácter conservador, defensivo y trascendente de su criticismo que Adorno, que con su orientación al modernismo estético estaba más dispuesto a mantener la apariencia de progreso. Horkheimer encontró oportunidad de declarar frente a su amigo, más joven que él, lo infinito, no puede en cualquier momento cuajar en lo existente, en la sociedad. 164. En aquellas predeterminaciones, el mundo moderno, que continuamente se movilizaba e irrealizaba, tuvo que describirse con las metáforas del muro y de lo permanente propias del antiguo mito de la alienación. El lenguaje paragnóstico se impuso en un momento en el que más importante habría sido decir que es el mundo el que se va de las manos, mientras los sujetos insisten en sí mismos y en lo suyo con el pretexto de la crítica. En los escasos decenios que han transcurrido desde la cristalización de la primera teoría crítica y su destronamiento por una versión más reciente, que llevó a cabo una adaptación a la cultura protestante, la descripción fundamental de la realidad ha cambiado toto genere para la inteligencia actual. En su aspecto fundamental, la realidad denunciada ha dejado de asemejarse fáctica y metafóricamente a la jaula de hierro de Max Weber o a la cárcel del mundo de los oscuros gnósticos sin que de algún modo se haya vuelto más acogedora o benigna. Pero la fragilidad de lo existente se ha demostrado tan dramática y en tantos aspectos a la vez que incluso sus enemigos jurados están obligados a cavilar sobre programas para su mantenimiento. La premisa de Adorno de que la misión del arte hoy es introducir el caos en el orden, 165, es ya una ficha de juego que pierde valor incluso en las subculturas estéticas. Para hablar del todo ya no elegimos las imágenes de lo petrificado, rígido e impenetrable. Los sistemas sociales se presentan como gigantes mórbidos atormentados por problemas de autorreferencia. Tenemos que bregar con estructuras caóticas y disparadas, con redes y espumas, con turbulencias y derivas indeterminadas.
con intentos de ordenación escindidos por grandes fuerzas centrípetas y en estado de crónica excitación debido a los riesgos inmanentes de sufrir catástrofes. Estas formaciones son demasiado intangibles para poder golpearlas y demasiado complejas para conducirlas con un movimiento tan primitivo como una revolución, una metáfora cinética en la que se acaba percibiendo lo estancada que está en la era de las simples ontologías del cuerpo rígido. Ahora, la teoría crítica ya no sacude, subversiva, un estado de cosas que tiende a perseverar. Ahora más bien sucede que una realidad que escapa a la teoría existente refleja la insuficiencia de tal teoría. Teoría hiperbólica. Por sugestivas que puedan ser las analogías entre la primera teoría crítica y los proyectos críticos de redención y superación de la tradición gnóstica, no llegan hasta el fondo de las relaciones de parentesco entre criticismo y gnosticismo por un lado, y mesianismo y metafísica por otro. Ese fondo se muestra cuando se considera el origen de estos estilos de pensamiento o géneros discursivos en una fuente común retórica. La causa de los parecidos de familia entre los juegos de lenguaje gnósticos, criticistas, metafísicos y mesiánicos, a los que hay que sumar sus variantes ultraescépticas y deconstructivas. Hay que buscarla en el hecho de que todos ellos hacen un uso extensivo de la figura de la hipérbole. Así, la metafísica clásica componía la idea del devenir universal de la razón de manera hiperbólica. La gnosis se asentaba sobre la hipérbole de la simpatía del alma con el bien extramundano. El mesianismo es la figura hiperbólica de la expectativa de justicia, y el criticismo es un híbrido de estas hipérboles. Por cuanto que las hereda de forma anónima, las combina, las relativiza y las invierte. Quintiliano definió en su teoría de los tropos la hipérbole como una exageración conveniente de lo verdadero, de sens veri superiectio, de la que da el no muy afortunado ejemplo de alguien que vomitó y llenó de vómito su propio regazo y toda la sala de audiencias. 166. Con esto se podría pensar que la hipérbole ha de contarse entre las funciones orales, ella añade a la oralidad habitual una cualidad eruptiva. Pero el arte del orador debe en la exageración atender también a la proporción, pues aunque toda hipérbole exagera lo creíble, no debe propasarse. Quien quiera exagerar ha de saber hasta dónde puede llegar, quo asqui deseat estoyere. Solo el tacto puede poner límites al delicado campo de las hipérboles. Una hipérbole afortunada se la reconoce en que en contextos urbanos induce la sonrisa, mientras que en los provinciales provoca desconcierto. Quintiliano considera además la posibilidad de que entre un objeto excesivo y el discurso hiperbólico haya cierta correspondencia objetiva. La hipérbole es una virtud del estilo cuando el objeto mismo del que se tiene que hablar ha excedido la medida natural, naturalem modum excessit. Pues es lícito hablar con exageración, ampius dicere, cuando no se puede dar la medida exacta y es mejor que el discurso vaya lejos para no quedarse detrás de lo verdadero. Milies ultra quam si trastat oratio. 167. La justificación de la hipérbole es su proporcionalidad con lo inmenso. Es notable que Quintiliano no dé el paso esperable desde estas reflexiones a una definición performativa de la filosofía, una abstención que se comprende mejor si se recuerdan los ataques del maestro de retórica a la arrogancia de los filósofos de su época en el proemio de la Institutio Oratoria. Pero en nuestro tiempo se han ocultado bajo este nombre demasiados vicios graves, pues para que se los reconozca como filósofos no hacen actuar las virtudes y el esfuerzo, virtute hace studiis, sino que con su gesticulación, su adusta seriedad, tristitia, y el atavío que los distingue de los demás ocultan sus mayores inmoralidades. Pero las cuestiones que la filosofía se plantea las tratamos de las más diversas maneras, passim. Tractamus omnas, 168. A los ojos de Quintiliano, la filosofía de su tiempo,
entre Nerón y Domiciano, peca, a causa de su especialización, de presuntuosa seriedad. Sus exageraciones, expuestas con caras serias, las recibe el público con gestos igual de serios, como un sermón que nos deja sin saber a quiénes exactamente va destinado. El método más seguro para no sentirse turbado consiste en ser uno mismo filósofo y apartarse, a la manera de estos raros amantes de la sabiduría, la ruptura de los conocimientos y las preocupaciones de los hombres. Pero como también los ciudadanos sencillos, y hasta los hombres malos, jamás pueden, según la convicción de Quintiliano, dejar de hablar de lo justo, lo equitativo y lo bueno, nunca serán del todo competentes para las cuestiones respecto a las cuales los filósofos se arrogan competencias especiales. Si la ars oratoria se ejerciera al nivel del arte, al que por su concepto está obligada a ascender, ya nadie se dirigiría a los filósofos para recibir enseñanzas sobre lo verdadero y lo virtuoso. Con un argumento que nunca se apreciará lo suficiente, invierte Quintiliano la relación que Platón tendenciosamente consignó entre los verdaderos pensadores y los sofistas que solo discuten de palabras, indicando que es fácil simular que se es filósofo, pero imposible aparentar que se es un buen orador cuando ello no es cierto. Por eso es preciso restituir al verdadero orador, o más precisamente, al vir bonus retóricamente experimentado, la preeminencia sobre los filósofos, una recomendación que el gremio en ningún momento, y la opinión pública solo de forma ocasional y tibia, siguió. A la vista de la dureza de su juicio sobre la actividad filosófica en los primeros tiempos del imperio, no cabía esperar que, en su tratado sobre el tropo de la hipérbole, Quintiliano quisiera examinar más de cerca el tejido del discurso filosófico, por más que la idea de la exageración conveniente de lo verdadero palpase el secreto del texto filosófico. La observación de que la hipérbole es una virtud cuando el objeto mismo está en la línea de lo inmenso, se leería como una defensa de la filosofía con argumentos de la oratoria, quien hace la apología de la hipérbole justifica también el hábito de los filósofos de tratar sobre Dios, el mundo y el saber con un exceso crónico de generalidad, explicitud e impopularidad. ¿Cómo se puede hablar si no es exagerando, cuando se tiene que tratar ex officio con inmensidades materiales y enormidades lógicas, con los fundamentos del mundo y las sustancias primeras, con lo titánico y lo olímpico, con lo uranio como lo monstruoso de arriba y lo octónico como lo monstruoso de abajo? Hasta la magnitud en apariencia más familiar entre las de los objetos de atención filosófica, el hombre, la habían calificado ya los poetas griegos como un deinón, como algo terrible, y un deinótaton, un ser superlativamente aterrador y nada tranquilizador. Lo excesivo de los objetos condena a los correspondientes discursos a una congrua desproporción, de suerte que las palabras que los filósofos escogen se acreditan como términos filosóficos justamente merced a aquello que las hace sospechosas al entendimiento humano medio. Sin embargo, los filósofos impresionan porque saben referir las enormidades que no dependen de nosotros como si dependieran de las hipérboles con las que son capturadas en los discursos filosóficos. En este sentido, los filósofos serían, como oradores excéntricos, por su hábito, los últimos magos y los primeros radicales, como tratan de objetos para los que no se puede definir un modo adecuado. Obedecen a la intuición de que es mejor asentar sus discursos más allá, ultra, que más acá, citra. De lo verosímil. Antes de la metafísica está la ultrarretórica. Los reparos que Quintiliano pone a los hábitos discordantes de los filósofos se sustancializan para la actividad teórica helenística y romana ya en su fase estoico-cínica. No solo la barba y el manto distinguían la vida del filósofo de la del resto. Toda ella se fundaba en su hipérbole existencializada. El término antiguo conversio designaba,
antes de cristianizarse, la dedicación a la filosofía como forma de vida. Quien la abrazaba se comprometía a exagerar en adelante con la razón. La hipérbole de la razón tenía la forma de una apuesta en la que la prenda era la vida misma. No olvidemos que la opción por la filosofía en los antiguos era un compromiso con una existencia de renuncia dedicada a practicar e investigar. Esta sometía a sus adeptos a una dura ascética de la que formaban parte las pruebas diarias y el entrenamiento incesante para aumentar la capacidad lógica y ética. Signo de autenticidad filosófica era a veces dormir sobre el manto en el suelo y poder prescindir de la almohada. Nietzsche esbozó con mano ligera una interpretación de esta seriedad contra sí mismo. El hombre siente verdadera voluptuosidad en infligirse violencia con pretensiones exageradas. 169. En este respecto, la forma de ser de los filósofos viene prefigurada en la de los atletas, que habían introducido la exageración física en la cultura griega, tanto en la festiva como en la cotidiana. En sus competiciones, el intentar hacer más de lo necesario había adquirido un estatus reconocido entre los gestos de Andreya. El atletismo es la forma cultural del demasiado. Como exageración constante de un rendimiento, crea la paradoja de que en las ciudades se espera de los varones que excedan el término medio dentro del término medio, algo que luego se celebra como signo de virilidad. La proyección de ese hábito, filopónico, amante del esfuerzo al plano del esfuerzo mental produce la actitud propia del amor a la sabiduría, por lo que el origen de la filosofía no está, como Platón y Aristóteles sugerían, en el asombro y su particular modo de hablar que es el preguntar, por mucho ruido que Heidegger haya hecho con él tratándolo como si fuese un carisma y no una forma de competición como cualquier otra. El tono atlético del preguntar y el esfuerzo por figurar en la clase de los pesos pesados pueden aún percibirse en las declaraciones que en 1933 hizo el rector de Friburgo, las cuales suenan al lenguaje de entrenamiento antes de la final. Preguntar es para nosotros exponerse a la sublimidad de las cosas y de sus leyes. Sabemos que el coraje de preguntar, de experimentar los abismos del ser y soportar los abismos de la existencia, ya es en sí la mejor respuesta. 170. Nuevamente aparece aquí con claridad el verdadero comienzo de la filosofía, está en la competición por hacer más seria la fundamentación de opiniones y, en consecuencia, en la exageración deportiva del asombro. Los atletas del asombro se conducen ahora como si quisieran encontrarlo todo problemático, como si cada cosa los invitase a investigarla. De la competencia en asombro nace la exageración, hipérbole, superiectio, en el preguntar, que desde Sócrates se mezcla potencialmente en cada vida y desde Platón reformula toda afirmación como problema. Con los filósofos entran en escena los primeros expertos del pensar de otra manera. Ellos llevan al extremo la reducción de los fenómenos a lo que llaman fundamentos esenciales. Ellos actúan en reservas enfrentadas al opinar cotidiano y sus soportes retóricos. A través de su formación formal en la exageración, no en vano han aprendido de las fundamentaciones cómo desautorizar las formas corrientes del conocer. Como partidarios de la idea hiperbólica de la demostración morgeométrico et aritmético se embriagan de desprecio por el saber común, y ello aunque hasta hoy deban a sus contemporáneos la demostración de las ventajas de sus exageradas pretensiones demostrativas, fuera de la satisfacción que un hiperbólico experimenta en sus superiores logros frente al fracaso de otros. Pero esto solo dice que es preciso tener experiencia de lo hiperbólico para poder hacer aflorar una hipérbole. En la antigüedad bastaba con participar de las hipérboles admitidas. En cambio, la exhortación moderna a pensar por sí mismo en la filosofía es una invitación indirecta a desarrollar una hipérbole propia. Con esta premisa cabe juzgar objetivamente el destino de una teoría que se presenta como crítica.
Después de lo dicho, una teoría puede ser crítica solo si obra como crítica de la exageración y pone a la vista los rasgos hiperbólicos de teorías tradicionales, en especial las hipérboles ya indigeribles de la metafísica clásica. La puesta en evidencia de las hipérboles es ya, por lo general, su correctivo. El efecto crítico resulta de que los participantes en un juego hiperbólico que se ha hecho habitual normalmente no notan ya lo excesivo de él, por lo que solo un reflejo no aprobado puede mostrar las verdaderas proporciones y costes de una hipérbole. Como todas las culturas superiores, sobre todo las monoteístas, están organizadas en torno a hipérboles a partir del siglo XVIII, cuando se empieza a considerar comparativamente las religiones y otras exageraciones, el análisis de las hipérboles será el instrumento más penetrante de la crítica cultural. Las personificaciones más poderosas de la teoría. Crítica. En el siglo XIX, Marx y Nietzsche desmontaron de las tradiciones lógicas y éticas de la Europa vieja todo el entramado de hipérboles hechas habituales y crearon, en la tradición de los moralistas, pero con una carga teórica superior, el tipo de discurso de la consideración encausadora. Marx quiso que se entendiera este encauzamiento y descenso de las alturas como producto del saber revolucionario, y Nietzsche lo vio como escuela preparatoria de los espíritus fuertes. Ambos se enlazan con la crítica desacreditadora de los jóvenes hegelianos, que en todas partes demuestra que lo presuntamente divino y establecido a perpetuidad no es en realidad sino algo creado por el hombre, y por ende históricamente mudable. Aquí se piensa la actividad propiamente hiperbólica del hombre como un proyectar, mas no en el trato horizontal de los hombres con sus semejantes, sino en sentido vertical. El exagerar proyecta al cielo conceptos humanos y cree con ingenuidad hiperbólica que allí pueden objetivarse. 171. Lo que en Nietzsche es gaya ciencia, es ya de hecho crítica radical de la hipérbole. Del mismo modo que Marx disolvió las exageraciones burguesas de la justicia basada en el intercambio y las hipérboles idealistas del orden establecido desde arriba al contrastarlas con los factores de la llamada base, Nietzsche mostró cómo las hipérboles del orden moral del mundo, de la voluntad divina, de la pureza, de la santidad, del Salvador, del genio y hasta del sujeto y el autor en general se desintegraban vistas en una despejada perspectiva naturalista. Estas operaciones venían nuevamente a apoyarlas la intuición de los rhétores y poetas antiguos, según la cual la exageración irónica es el mejor medio para hacer perder terreno a la exageración. Sin duda la crítica nietzscheana de la hipérbole fue mucho más lejos que la marciana, pues descubrió por vez primera para la teoría la raíz del poder, hasta entonces omnímodo, de la hipérbole como tal. El deseo de venganza de los venidos a menos. Así llamó la atención sobre la relación entre la hipérbole y el resentimiento, que en las metafísicas clásicas es constitutiva. Nietzsche pudo mostrar cómo aquí nació una hiperbólica no quintiliánica que no se asimila a un objeto inmenso, sino que brota de una necesidad ilimitada de encumbramiento y de revancha. Partiendo de la idea de que las hipérboles dominantes en la Europa vieja, de origen platónico y paulino, fueron impulsadas por el resentimiento de los perdedores, se dedicó al intento de fundar una hiperbólica emancipada. En vez de resultar de la negación sobrecompensada fruto de humillaciones y derrotas, descansaría sobre un exceso de capacidad de imposición y fuerza afirmativa. La exageración liberada debía ser la de un niño que juega. Si la teoría crítica solo es posible como crítica de la hipérbole que eo ipso supone la crítica de los mitos y las ideologías, el predicado crítico solo puede estar reservado a una teoría escéptica sostenida. El escepticismo es el hábito de hacer salir lo encubierto de lo consuetudinario y presentar siempre los resultados definitivos como provisionales. Aunque también es verdad que el escepticismo puede por su parte tornarse hiperbólico,
entonces se presenta con rasgos neopáticos y se llama deconstrucción. En esta pose, la capacidad de renunciar a resultados seguros se convierte en un concurso de dudas. Si se parte de esta definición de la crítica, se reconoce ya a primera vista que la obra de Adorno no puede constituir, por su gestualidad elemental, una teoría crítica, pues en ella continuamente una exageración desaloja a otra, la mesiánica a la imperial, la negativa a la afirmativa, la defensa de lo diferente a la defensa de lo idéntico. Su hábito estético y sus motivos intelectuales se fundan en el extremismo de entreguerras, 172, y por tanto guarda relación con el complejo de batallas tecnificadas y exterminismos de masas en el que los pensadores y artistas de la época interpretaban como una desmesura específica y fundamental para responder a ella, con una nueva oferta de hipérboles, miméticas del terror, miméticas del exceso, miméticas de la catástrofe, miméticas del caos. Aquí se popularizó el descendimiento antiidealista practicado desde el siglo XIX, lo que sin duda mostró pasajeramente efectos productivos. A quien se había moldado a la hipérbole platónica de que todo ente es bueno, no puede hablarse. En estas figuras propiamente de un creer, de seguro no le habría afectado la contrahipérbole modernista de Adorno de que el todo es lo no verdadero, pero ésta le habría mostrado de manera bien explícita lo que es el exagerar como performativo filosófico, 173. A quien con seriedad existencial se había esforzado por satisfacer la sublime exageración de la tesis antigua según la cual el sabio se siente en todas partes en casa, poco le habría dicho la moderna hipérbole contrastante de que no cabe la vida justa en la vida falsa, pero la alternativa le habría hecho atender al ámbito en el que se forman las unilateralidades, 174. La teoría crítica era, pues, a lo sumo crítica a medias, al ofrecer a sus clientes un cambio de exageración, les permitía hacer una pausa entre los excesos. El interesado salía de facto del lodo idealista para caer en el arroyo criticista, pues la teoría crítica, como todo idealismo desengañado, se resarcía en lo existente, imponiendo una escala, la antítesis. El todo es lo falso, solo podía adquirir contundencia sobrepujando a la tesis, no obstante ser esta ya suficientemente exagerada. Ella ilustra acabadamente la regla quintiliánica de que en temas sin modo verdadero, es mejor hablar ultra que permanecer citra. La fuerza de la primera teoría crítica residía en que no cumplía lo que su nombre prometía. Incluso donde se presentaba como crítica de la ideología, de los mitos y de la sociedad se quedaba consecuentemente en un intercambio de hipérboles. Fue solidaria con la metafísica no solo porque acabó reconociendo contra su voluntad sus contenidos utópicos, como si la crítica y la especulación estuviesen, a la vista del positivismo triunfante, condenados a unirse a un frente popular melancólico, ella era más bien una continuación directa del modo de hablar metafísico desde el punto de vista de su concepción ultraizada. Es pura metafísica en forma invertida y, bajo su capa de filosofía social, paragnosis de incógnito. Y aquí hace su aparición el nietzscheanismo de Adorno, pues el autor de Zaratustra había dilucidado, como ningún otro pensador antes de él, la relación indisoluble entre destrucción y creación. En Adorno solo falta el añadido de que aquel que quiera crear nuevas exageraciones, en lo bueno y lo malo, debe poder ser un destructor de viejas hipérboles. Y las nuevas hipérboles que emergen de la ciencia melancólica de Adorno se acompañan de un tono rencoroso que se opone al etos afirmativo de Nietzsche. La debilidad de Adorno fue no poder casi nunca separar sus hipérboles de la acusación de las del resentimiento. Con todo puede decirse que, en la obra de Adorno, los indicios de un ocaso de la exageración son omnipresentes. Quizá debió la teoría supuestamente crítica realizarse como teoría estética,
Si se tiene en cuenta que su autor tuvo al menos medianamente claro que solo las obras de arte perduran como espacios auténticos de exageración, mientras que todo lo que es mero discurso, teoría y protesta, aspira a ocupar el punto medio cultural donde lo osado es revocado y lo afilado, erosionado. Quizá, cultura, sea otra palabra para designar la domesticación de hipérboles, una apreciación que convence en cuanto se declara al arte lo contrario de la cultura y al pensamiento, antítesis de la filosofía. Desde esta perspectiva se puede decir lo que los profesores de filosofía son, epígonos de exageraciones desgastadas, en el caso más favorable ofician de conservadores de la Cámara de las Curiosidades del pensamiento, donde están inventariadas culminaciones irrepetibles y unilateralizaciones ejemplares. El pensamiento secular desmonta las exageraciones y trabaja para hacer imposible su retorno. De esta labor ofrecieron los jóvenes hegelianos en el siglo XIX una primera muestra, y sus epígonos del presente, Habermas y Rorty, ocupan una posición ejemplar. Ambos han formalizado aquel impulso en el punto medio formalizado. Estos autores retrasados del Vormars harán su trabajo de nivelación con buenos motivos mientras la hipérbole aliada con el poder signifique opresión. 175. Solo las exageraciones sin poder, las del arte y las del pensamiento individualizado, no imitable, pueden aspirar a despertar unánime simpatía por su atrevimiento. Cuando la crítica ha hecho su trabajo, solo la obra de arte y su interpretación filosófica dejan abierto un refugio a las exaltaciones metafísicas. Porque Adorno se presentó fácticamente como defensor de la hipérbole. Pudo pedir a la obra de arte lo que ya no se atrevía a exigir al discurso mediocrizante de la crítica, menos aún al discurso filosófico estandarizado de la modernidad, y resueltamente hasta el extremo. El extremo lo exige la tecnología artística, no solo lo ansía el ánimo rebelde. Una modernidad moderada es en sí contradictoria. 176. El postulado del estado continuamente articulado de las obras hace que toda idea formal específica deba llevarse hasta él. Extremo, 177. Esto es también aplicable allí donde la filosofía desarrolla su labor conceptual como un arte sui generis hasta las últimas consecuencias. Quintiliano había aludido al motivo formal de ello en su definición de la hipérbole como correspondencia del discurso con una cosa, res, desmesurada, y Nietzsche señaló el motivo real recordando la magia del extremo, que trabaja, para nosotros, los extremos. 178. La estética adorniana de la verdad adopta este motivo, pide a la obra de arte tanta inflexibilidad como sea necesaria para asegurar la adecuación de la obra lograda a un mundo malogrado. Por eso son las formas de hipersensibilidad de los artistas tan valiosas como premisas psicosomáticas de la implacabilidad. Que Adorno fue también un defensor consciente de la hipérbole fuera de la esfera del arte, se muestra en su aversión a toda forma de reformismo y moderantismo. 179. Porque, mientras el mundo sea una conexión de cosas falsas que a lo sumo se desbarata en sus márgenes, el término medio será por sí solo incapaz para la verdad. No debe así tolerarse el más mínimo paso hacia ninguna satisfacción del hombre, porque ello, supuestamente, solo prolongaría sus sufrimientos. En ningún otro lugar aparece la decisión por el extremo tan clara como en un aforismo de Adorno que, procedente de Mínima Moralia, ha encontrado un lugar destacado en el repertorio de citas de los psicológicamente formados. En el psicoanálisis nada es tan verdadero como sus exageraciones. 180. Mientras la histeria como cuadro patológico desaparece de la sociedad, sobrevive como forma hermenéutica del discurso psicoanalítico. Si trasladamos la frase de Adorno a la metafísica, no solo se evidencia la naturaleza sublime o dinámico exagerada de esta,
También se hace patente que la superación de la metafísica solo se puede encontrar en su deshisterización o en su descenso al término medio, para aquellos que realmente quieren. Estas reflexiones tienen consecuencias para la comprensión de la época presente. Lo que hoy pretende ser pensamiento posmetafísico debe primero demostrar si es poshiperbólico, y no una nueva hipérbole con ropaje posmetafísico. Una de las ventajas de la crítica de la hipérbole radica en que descarta desde el principio la cuestión de si las hipérboles conducen a algo. A su luz carece de sentido querer saber si realmente existe ese más allá al que la exageración, el pasar aún más allá, apunta. Es igualmente vacuo e inútil insistir en que un hiperbólico tira piedras contra su propio tejado si sus totalizaciones han de volver a él, a la autocontradicción performativa de un descansar en paz. Quien alguna vez ha exagerado o pensado por sí mismo sabrá que la hipérbole se basta a sí misma. Su aplicación a sí misma es su menor preocupación. No se interesa por lo que viene después, porque Hyper designa una fuerza centrífuga en la que está excluido el volver a sí misma. Todas las trascendencias son inmanentes a la hipérbole. Las hipérboles, por su parte, se legitiman en general cuando se indica la inmensa desproporción que existe entre los signos y las cosas, o cuando el surgimiento de un mundo da fe de ella. 181. Donde más claramente se muestra esto es en la teología, cuyo objeto, como el de la ontología, desafía con su excesividad a las últimas exageraciones del discurso, sea a la manera de la hiperbólica positiva, via eminentiae, o a la de la negativa, via negationis. Ciertas teologías monacales de la antigüedad tardía enseñaban que el discurso de lo inexpresable puede ascender en elaboradas letanías del enmudecimiento a la altura de su objeto. El tópico tradicional de lo indescriptible era elevado a fruto máximo de la imposibilidad de la tarea de hablar de Dios. No sorprende que el pseudo Dioniso Areopagita, maestro de la teología apofántica, hiciera un uso excesivo del prefijo hyper, hasta el punto de decir que para él intelecto terreno Dios es el hiperincognoscible, hiperagnostos. De la suerte de la teología en el presente se puede inferir el desmoronamiento de las expectativas puestas en los grandes sistemas hiperbólicos. La debilidad de los teólogos contemporáneos, como la de las iglesias en general, consiste en pretender tener sus propias cuotas de participación en la razón y la normalidad del mundo racionalizado sin tener en cuenta que solo pueden ser fieles a su objeto inconmensurable si mantienen el fuego sagrado de la hipérbole. 182. Esto arroja una luz sobre la primera teoría crítica, en la medida en que era teología, trataba de ser minimalista y ocultaba su exceso en el incógnito de la ciencia social, como estética de la hipérbole afirmaba su posición, y en nada les iba en saga a las exageraciones clásicas. Solo en su segunda fase revocó la teoría crítica su exageración e hizo lo que pudo para arribar al puerto seguro de la conexión con la realidad. Quizás sea esto lo que define al discípulo, que acaba siendo un traidor a la hipérbole del maestro para contentar a otros. Después de aquella revisión, la teoría crítica se sirvió por vez primera plenamente de su nombre, pero es notable que su significado siempre escapará a quienes lo usan mientras no se diga claramente que crítica en sentido preciso significa nivelación, mediocrización, reconducción a lo trivial. Ella responde a la transfiguración de lo corriente haciendo corriente lo transfigurado. Ella practica el descendimiento que iniciaron los jóvenes hegelianos al plano pragmático hasta su final en lo banal. También las hipérboles tienen su entropía, más pronto o más tarde son desarmadas por su inverosimilitud o pierden su efecto a causa de su repetición. La normalización es la incapacidad para mantener una exageración. Cuando la hipérbole se debilita, viene el consenso y reparte los restos.
Después de lo dicho, es evidente que solo la crítica de la hipérbole permite una visión clara de la pretensión común en los modernos de pensar desde una posición fundamental posmetafísica. El sentido que pueda tener hablar de solidaridad con la metafísica en el momento de su derrumbe solo puede concebirse como una relación interhiperbólica, como hasta las mayores hipérboles, y las exaltaciones hiperbólicas del tipo de las religiones superiores y las doctrinas del ser, son empresas que se agotan. La hipérbole posterior puede compenetrarse con la anterior y vislumbrar en ella su propio destino, como Alejandro cuando lloró ante el cadáver de Darío y Escipión cuando sobre las ruinas de Cartago se sumió en una meditación sobre el destino de Roma. Como en la alta nobleza europea, todas las hipérboles guardan entre sí un parentesco que viene de lejos. Y, como ella, no piensan que puedan llegar a extinguirse ni tiempo después de que nada tuvieran ya que decir a las masas. No puede haber un pensamiento posmetafísico, sino solo un pensamiento poshiperbólico. La poshiperbólica por evidenciación puede representar un estadio de madurez, la poshiperbólica por debilidad es una fase coyuntural. En esta perspectiva salta a la vista que la posmetafísica sustancial es imposible, existen solo intervalos entre olas de hipérboles y cambios de acento respecto a los fenómenos de los que parten nuevas hipérboles. 183. Lo que más enfáticamente se presenta como posmetafísico solo es una jactancia con el atractivo de no tener atractivo alguno del que poder jactarse. El atributo posmetafísico aparece en productos teóricos que con su asequibilidad a todos quieren ganar puntos. Nothing is no critical. 184, y ellos cuidan celosamente de no permitir que hipérbole alguna prospere. Sin embargo, el descendimiento nunca podrá desvalorizar del todo las viejas hipérboles ni impedir que se presenten nuevas hipérboles. Únicamente en un punto tiene el discurso de la situación posmetafísica del pensamiento un fundamento en la cosa misma, es decir, un apoyo en la nueva situación que respecto a las hipérboles se creó tras la intervención de Nietzsche. La significación de Nietzsche para la historia de la metafísica no radica en su tan señalada y diversamente objetada inversión del platonismo. Radica en que él emancipó a la hipérbole de aquella necesidad de fundamentación que durante toda una era había sellado la liaison entre metafísica y resentimiento. La metafísica justificaba sus exaltaciones con la solidez de los fundamentos sobre los que quería edificar sus sistemas de enunciados, con su racionalismo. Forzado hacía invisible la naturaleza hiperbólica de su proyecto. Nietzsche, en cambio, había liberado el puro exagerar que, sin asidero en lo supuestamente universal, envía su flecha a lo alto. La hipérbole liberada desata la ligereza festiva, durante demasiado tiempo cautiva, y la fuerza autoeulógica del lenguaje. 185. En verdad, una bendición es, y no una blasfemia, el que yo enseñe, sobre todas las cosas está el cielo azar, el cielo inocencia, el cielo acaso y el cielo arrogancia. 186. También el hiperbólico Heidegger siempre había querido realizar esto, aunque, afín en esto a Adorno, sin mucho entusiasmo, ciertamente no se le escapa que la operación fundamental de la metafísica, la remisión al fondo más profundo o más firme, todavía debe verse como una maniobra del deseo de la subjetividad marcada por el ansia de poder y de seguridad. Como esencialista disimulado y necesitarista franco, como defensor de la necesidad y de lo sólido, grave, fatal, Heidegger se resistió a asumir la emancipación nietzscheana de lo accidental. Es cierto que destruye con Nietzsche el fetiche del fundamento y muestra cómo éste se transforma desde los antiguos hasta los modernos, desde el hipokeimenon de los griegos y pasando por el subjectum moderno, hasta la moderna voluntad de poder, pero ignora por completo una sugestiva cualidad de la crítica nietzscheana de la hipérbole. Según esta, el hipokeimenon debe entenderse ahora como hiperkeimenon, el subjectum como superiectum,
y la voluntad de poder como voluntad de exageración. Lo en apariencia fundamental, cimentador, es en verdad, y desde el principio, un lanzar hacia arriba. En las hipérboles se despliegan tendencias del simple gusto y oportunidades subjetivas. El sur del surrealismo, el meta de la metafísica, el trans de la trascendencia son todos derivados del hyper de la hipérbole. No hay ningún sobre que no provenga de la exageración. La crítica emancipada de la hipérbole ya no procederá a rebajar o deconstruir formaciones, se toma, sin deducirla, la libertad de aplaudir, sin razones, lo que acrecienta la vida. Basta con que el cielo arrogancia se halle sobre una hipérbole para darle a ésta su razón. Esto no quita al escepticismo nada de su fuerza civilizadora. Pero, a diferencia del criticismo, que sigue interesado en rebajamientos, el escepticismo siente simpatía por todo tipo de hipérboles desde la conciencia de no tener que ceder a ellas. La condición para que esto suceda la crea el espíritu libre que toma distancia frente a la seducción. El espíritu es libre desde que disolvió la hipérbole metafísica por excelencia, la hipérbole del logos. Esta libertad y esta celestial serenidad las puse cual campana azul sobre todas las cosas al enseñar que por encima y a través de ellas no hay ninguna voluntad eterna que quiera. Esta arrogancia y esta necedad las puse en lugar de aquella voluntad cuando enseñé, en todas las cosas solo una es imposible, racionalidad. Un poco de razón, ciertamente, una semilla de sabiduría esparcida entre estrella y estrella, esa levadura está mezclada en todas las cosas. Un poco de sabiduría si es posible, 187. Nietzsche sustituye la hipérbole del logos por la hipérbole del arte, sí, por la hipérbole libre, en virtud de la cual ahora vivir y exagerar son equiparados. Para encontrar esto plausible es necesario afirmar con Nietzsche la unidad de autoconservación y autoacrecentamiento. La crítica de la hipérbole pone término a la teoría crítica al estatuir la primacía de la exageración sobre la nivelación. No fue una astucia de la razón estética el que el proyecto de Adorno se presentara con el nombre de crítica. Su autor sabía muy bien que solo las obras critican a las obras. Contra las hipérboles, solo las hipérboles actúan. La realidad es una división de poderes de las hipérboles. Quien es consciente de esto podrá tener sus motivos para viajar serenamente, año tras año, a Sils María para curarse en las alturas de Nietzsche de las malas interpretaciones en el Valle del Meno. V. Aletella o la mecha de la verdad. Sobre el concepto de una historia del desocultamiento. Cuando el hombre se inflama, todo se le da en un instante. Maurice Merleau-Ponty. Quien quiera interpretar el encontrarse humano en el mundo de una manera actual puede partir del principio de que los seres humanos son criaturas del venir, seres a los que les viene algo al encuentro y, sin embargo, son ellos mismos los que vienen. Esta es una idea hasta cierto punto clásica, aunque en modo alguno pensada hasta el final. En su estado solo en parte clarificado podría sucederle que cayera en la trivialidad sin haber alcanzado jamás su forma madura. Cualquiera que pueda ser su evolución futura, sus formulaciones conocidas ya no satisfacen la necesidad del pensamiento contemporáneo. En la tradición judeocristiana, la emoción fundamental humana de venir al mundo aconteció bajo el signo de la creaturidad, que interpretaba el ser en advenir como señal de una producción divina. De ello resultaba que el advenir humano tenía que quedar en segunda línea detrás del originalmente pasivo ser puesto en el mundo o ser enviado. De hecho, el mundo cristiano medieval estaba más interesado en el orden y la permanencia que en el acontecimiento y la llegada de lo nuevo. La edad moderna, en cambio, la cristiana y la poscristiana, dio importancia a los momentos activos e innovadores de la relación del hombre con el mundo.
Ella desplazó el acento del ser creado del hombre a su propia fuerza creadora, de ahí que venir al mundo significase en la perspectiva moderna ante todo, fabricar el mundo al que, el hombre, se propone